Capacitación de líderes comunitarios. Hoy día vamos a revisar talleres de primeros auxilios a cargo de Marianela Moreno y Omar Pulgar. Antes de comenzar tenemos que saber qué son los primeros auxilios. Bueno, los primeros auxilios son un conjunto de técnicas y acciones que nosotros vamos a desempeñar de primera manera en el caso de encontrarnos con un accidente, un herido o una persona que lo necesite. Recordar que los primeros auxilios son la primera intervención y no son procedimientos médicos. Por lo tanto, si la ambulancia llega, esos serían procedimientos avanzados, no de primeros auxilios. Como medidas generales, tenemos que saber que hay que proteger tanto a la persona como a nosotros mismos. No podemos ser futuros pacientes, por lo tanto, una y la más importante de todas viene siendo verificar la escena que tiene que ser segura. Ejemplo, si hay una persona que se accidentó en la calle, no podemos cruzar y ayudarla si es que no detenemos el tránsito, ya que al tratar de cruzar podríamos ser atropellados y en vez de una víctima tendríamos dos víctimas. Eso es lo que no puede pasar, por lo tanto siempre tenemos que verificar la escena, que sea segura para nosotros. Una vez verificada la escena, podemos empezar a actuar. Por lo tanto, tenemos que examinar. ¿Qué vamos a ver? Tenemos que ver qué tipo de lesiones nos estamos enfrentando, si la persona respira, si tiene alguna herida, alguna fractura, si tiene hemorragia, teniendo en cuenta que hemorragia se le conoce a la pérdida excesiva de sangre. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. En tercera medida, tenemos que alertar. ¿A quién vamos a alertar? A un servicio de urgencia. ¿Cómo lo hacemos? Llamando al 131 para pedir apoyo. Nosotros no podemos hacernos cargo de todo, por lo tanto es súper importante pedir ayuda para poder controlar la situación. Y por último tenemos que socorrer, ya que es mantener con vida al accidentado y evitar que empeore. Y ahí eso está muy ligado con nuestro segundo accionar, que es el examinar, ¿no es cierto? Nosotros en examinar vimos que estábamos enfrentándonos y ahora en socorrer tenemos que empezar a trabajarlo. Si la persona tiene un corte y tiene una hemorragia, tenemos que detener la hemorragia, ¿ya? Tenemos la obstrucción de la vía aérea, algo bastante común en todo grupo etario, tanto bebés como en adultos mayores como adultos jóvenes. ¿Qué es una obstrucción de la vía aérea? Es el taponamiento de la vía aérea producto de un cuerpo extraño que va a impedir el ingreso de aire al pulmón. ¿Cómo podemos prevenir esta falta de aire provocada por el taponamiento? Primero tenemos que comer con trozos pequeños. Muy importante, la gran mayoría de estos atragantamientos viene dado por comer de forma apurada y con trozos grandes, sobre todo de carne. Tenemos que, en el mismo ítem, tenemos que comer lentamente y masticar bien, no hablar mientras comemos. Y en el caso de niños, tenemos que mantener objetos pequeños fuera de su alcance, como por ejemplo bolitas de cristal, monedas, botones, etc. En lo que vendría siendo el OVACE o el atragantamiento, tenemos dos tipos. Uno es la obstrucción parcial y la otra es la obstrucción total. Cuando nosotros hablamos de obstrucción parcial, tenemos que tener en cuenta que todavía va a haber un flujo de aire, por lo tanto la persona va a poder toser, va a poder gemir o emitir algún tipo de sonido. En estos casos nosotros tenemos que tratar de estimular la tos y golpear en la espalda, entre medio de las escápulas. Si es una obstrucción total, que es la más grave, tenemos que revisar la boca de nuestro paciente, ¿ya? Porque si no fluye aire, la persona se va a empezar a poner azul, producto del atragantamiento. Entonces, revisamos la boca, si es que no se ha puesto azul, tenemos que abrirla y tratar de ver si tenemos el cuerpo extraño visible. Si es visible, con el dedo índice lo tratamos de sacar.
lo arrastramos para tratar de sacarlo. Si no se puede, golpeamos en la espalda y si eso tampoco funciona, comenzamos con la maniobra de Heimlich. Ahora, ¿qué es la maniobra de Heimlich? Es una técnica que se usa en el caso de emergencia de atragantamiento. ¿Qué es lo que hace? Es que genera una presión dentro del pulmón, lo que va a provocar que el objeto salga por la misma presión. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros nos ponemos por detrás del paciente, como se puede ver en la imagen, que quede bien pegado a nuestro pecho. Luego ponemos nuestra mano por debajo del esternón, ya por debajo del último hueso del pecho, donde se siente un poquito más blandito. Ahí vamos a poner nuestra mano, apoyamos con la otra, cerramos la cadena y vamos a hacer una presión hacia adentro y hacia arriba. ¿Ya? Entonces, tocamos la última porción del esternón que se llama apófisis sifoide, ponemos la mano un poquito por debajo, presionamos hacia adentro y hacia arriba y vamos a comenzar con el ciclo de compresiones. ¿Cuánto voy a presionar? Bueno, hasta que salga el cuerpo extraño. Si este no sale, vamos a tener que pedir ayuda a emergencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos solos con nuestro atragantamiento? Por ejemplo, estamos en la casa, estamos solos, estábamos comiendo aceituna y de repente una aceituna se va y tapa la vía aérea. Estábamos riéndonos, ¿no es cierto? Viendo tele, me río y la aceituna se va y me ahogo. Tengo una obstrucción completa. A largo plazo, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué esto es emergencia? Porque si una obstrucción se mantiene por mucho tiempo, vamos a caer en paro respiratorio. Si caemos en paro respiratorio, muy seguido vamos a tener un paro cardíaco. Y una vez ya teniendo un paro cardiorrespiratorio, vamos a estar a minutos de morir. Entonces, para que ustedes vean el impacto que va a tener el aquí salvar la vida, en la obstrucción, ya en sacar ese cuerpo extraño porque si no nos puede matar. Entonces, si estamos solos, tenemos que poner nuestra mano en el mismo punto, por debajo de la apófisis sifoide, buscar una silla, una mesa, lo que sea resistente, que aguante nuestro peso, y ahí nos dejamos caer para generar la compresión. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son los paros cardiorrespiratorios, teniendo en cuenta que son tres tipos. Tenemos el paro respiratorio, que es la ausencia de flujo ventilatorio, es la ausencia de la funcionalidad del pulmón. Luego tenemos el paro cardíaco, que vendría siendo la pérdida de la funcionalidad del corazón. Y luego tenemos el paro cardiorrespiratorio, que es el cese de la función de ambos sistemas. En el paro respiratorio vamos a tener una pérdida, ¿no es cierto?, de la respiración, no vamos a estar respirando. ¿Qué pasa si no respiro? No ventilo, no hago un intercambio gaseoso entre mis pulmones, lo que va a generar una pérdida de la cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que necesitamos oxígeno para nuestra función normal. Sin oxígeno, nuestras células morirían. Por lo tanto, ahí viene el problema. Luego tenemos el paro cardíaco, que es la ausencia del pulso, la ausencia de las capacidades del corazón. Y esto va a generar, como ya les había dicho, muy rápidamente un paro respiratorio. ¿Por qué? Si el corazón no funciona, no manda sangre al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si no manda sangre al pulmón, el pulmón, aunque esté funcionando, no va a estar oxigenando. Por lo tanto, el tejido del cuerpo también va a estar muriéndose. Y de ahí es cuando el pulmón cae y tenemos un paro cardiorrespiratorio por la misma disminución de oxígeno en sangre. Ahora, ¿qué nos puede causar un paro? La obstrucción de las vías aéreas, lo habíamos conversado recién cuando revisamos el OVACE. Si yo tengo una obstrucción de la vía aérea y no es reversible, o sea, no puedo sacar ese cuerpo extraño que está
obstruyendo mi flujo ventilatorio, voy a caer en paro respiratorio. Golpes eléctricos. El golpe eléctrico también está dado ya que una corriente anexa a nuestro cuerpo que impacte al corazón lo va a resetear y lo puede dejar fibrilando o con un paro respiratorio. ¿Ya? Lesiones graves de columna, recordad que la columna es el puente entre el cuerpo y el cerebro, por lo tanto una lesión en esta vía puede generar algún tipo de problema, como por ejemplo el paro. Intoxicaciones e infarto agudo al miocardio también van a generar paros. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Qué pasa si yo me enfrento a un paro cardíaco respiratorio o cardiorrespiratorio? Bueno, primero que todo, tenemos que empezar a revisar, ¿no es cierto?, si la persona está consciente, si respira, si no respira, y luego comenzar con masaje cardíaco para poder salvarle la vida. Tenemos que, súper importante, tenemos que recostar al paciente sobre una superficie dura y firme, por lo tanto, lo ideal sería recostarla en el suelo. Una vez ahí, nos vamos a poner cerca de la víctima, nos vamos a arrodillar con una rodilla a nivel del hombro y la otra rodilla a nivel de la cadera. Una vez en esa posición, tenemos que comenzar a evaluar, ver, ¿no es cierto?, si la persona respira, si la persona tiene algún signo de que está consciente. Si no, comenzamos con el masaje cardíaco. ¿Cómo se hace este masaje? Primero, tenemos que abrir la vía ventilatoria. ¿Cómo hacemos esto? Llevando hacia arriba el mentón, como lo pueden ver en la imagen número 1. Llevamos el mentón hacia arriba, generando un mejor flujo ventilatorio, que el aire entre de mejor forma. Luego nos vamos a poner por el costado, ¿no es cierto? Acuérdense, una rodilla a nivel del hombro y la otra rodilla a nivel de la cadera, con una mano entre la línea intermamilar, o sea, yo voy a calcular dónde están los pezones de nuestro paciente, hago una línea imaginaria que se unan y justo al medio pongo mi mano. La otra mano por encima y voy a generar las compresiones. ¿Qué tanto tengo que comprimir? Tengo que comprimir más o menos que se hundan unos 5 centímetros. Y de ahí voy a generar una compresión. Si tengo una ayuda para ventilar, tengo que hacer 30 por 2 ventilaciones. Ahora, antes o en las películas ustedes veían que a las personas se les hacía el boca a boca. Bueno, actualmente eso no se hace, así que ustedes no lo hagan. Si no tenemos un instrumento especializado para generar ventilaciones, no podemos hacer el boca a boca. Uno, por un tema de infecciones, ¿no es cierto? Y dos, por ahora lo que es el COVID. ¿Qué hago si no puedo ventilar? Bueno, el tema de las compresiones se modifica y vamos a hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. Luego tenemos las heridas. Tenemos que saber que herida se define como la pérdida de la continuidad de la piel, que va a generar una ruptura de esta de distintos tipos, porque no todas las heridas son iguales. Ahí en la imagen vemos incisivas, punzantes, ¿no es cierto?, abrasivas. Vamos a revisar. Tenemos las heridas abrasivas o erosivas. Estas van a ser provocadas por roce, y esto es súper importante porque ese roce es una de las heridas que más duelen. Ejemplo, si yo voy caminando por la calle, me caigo, me raspo la rodilla o el codo y duele, ¿no es cierto? Ya, esa es una herida abrasiva. Luego tenemos las heridas cortantes, que las heridas cortantes son ocasionadas obviamente por objetos cortantes como un cuchillo, vidrio, y que van a separar la piel. Luego tenemos las heridas punzantes, que son heridas bastante peligrosas porque son profundas. Por ejemplo, si yo me entierro un clavo, si yo me entierro un fierro, va a ser una herida punzante profunda. Ahora, si eso yo me lo entierro en el abdomen, voy a tener incluso daño visceral. Puede que el fierro haga daño en alguna víscera, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago. Si es en el tórax, me puede generar una afección a nivel pulmonar. Entonces es un poco más complejo. Luego tenemos las heridas contusas, que las heridas contusas son por impacto, ¿ya?
como por ejemplo una piedra o pegarse con un martillo, estas heridas por lo general no generan una ruptura o un corte en la piel, pero sí van a dejar un hematoma, ya ese moretón, ¿no es cierto? Y luego tenemos por desgarro que estas van a ser producidas por objetos con dientes, que van a ser principalmente como motosierras, sierras, ¿no es cierto? Que van a desgarrar la piel, no a cortarla, la desgarran, con bordes irregulares. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, como ya les había dicho, nosotros tenemos una cantidad de sangre, por lo tanto, perderla eh, no es la gracia y no es viable para la vida. Por lo tanto, nuestro primer accionar, si tenemos hemorragia, es detener esa hemorragia. ¿Cómo vamos a detener la hemorragia de un corte o de una herida? Presionando con una gasa, con un paño que esté limpio y estéril en lo posible. Vamos a hacer una presión fuerte por sobre la herida, ¿ya? Mediante esa técnica, la sangre debería detenerse, el sangrado debería detenerse, ¿ya? Una vez detenido, tenemos que evaluar qué tipo de herida, si es una herida punzante, ver qué tan profundo fue y si hay algún daño en las vísceras. Si es así, a emergencia. Si fue una herida cortante que tiene mucha prolongación en la piel, también derivar a emergencia porque necesita sutura o puntos, ¿ya? Entonces, no todas las heridas las vamos a poder manejar nosotros, pero es súper importante saber definirla y si necesita una ayuda más especial de un médico o una enfermera, bueno, se deriva, ¿no es cierto? Se manda al servicio de urgencia para que lo puedan tratar. Pero el conocimiento es súper importante. Algo también muy común son las quemaduras. Quemaduras que pueden pasar en la casa, producto de una taza caliente, en la cocina sobre todo. Cuando nosotros hablamos de quemadura tenemos que saber que son tres tipos o tres categorías, la quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. O también hay otra nomenclatura que dice que hay una quemadura de primer grado que vendrían siendo las A, quemaduras de segundo grado que son AB y quemaduras de tercer grado que son B. Bueno, estas quemaduras, sobre todo las de primer grado, son las de menos complejidad, son las quemaduras que se generan por el sol. Todos aquí nos hemos quemado alguna vez por el sol, ¿no es cierto? Que quedamos con irritación, la piel roja, y duele un montón. Bueno, ese tipo de quemadura es de primer grado. Vamos a revisar ahora qué podemos hacer con cada quemadura. Vamos a pasarla primero. Luego tenemos la quemadura de segundo grado, que son quemaduras mucho más complejas. Hay lesiones en capas más profundas de la piel y ahí tienen una imagen, ya son mucho más severas. Y las quemaduras de tercer grado, que son quemaduras donde incluso vamos a tener un daño a nivel muscular o puede llegar incluso a quemar el hueso. Ya son quemaduras profundas, bastante graves. Y aunque ustedes no lo crean, estas son las quemaduras que menos duelen. Y ustedes se preguntarán por qué son las que menos duelen si son las más graves que me puede quemar incluso el hueso. Bueno, las quemaduras de tercer grado son tan severas que queman hasta los nervios. Y si no tengo nervios, no voy a tener nada que me envíe la sensación de dolor al cerebro para sentir el dolor. Por lo tanto, no duelen. Por eso. ¿Qué tenemos que hacer en caso de quemaduras entonces? Bueno, principalmente dejar correr el agua fría en la zona, ya que corra el agua, que dejarla por debajo de la llave. Tenemos que calmar al paciente, relajarlo, se va a estresar mucho con esto, entonces se relaja el paciente. Eh, Tenemos que cubrir la zona con una gasa estéril, ya, o un vendaje, o un apósito, o un paño, porque la piel va a estar vulnerada, va a estar herida, por lo tanto tenemos que protegerla del medio externo. Eso ha sido todo por hoy, espero que esté muy bien, muchas gracias. Cuídense mucho y recuerden que todas las técnicas que revisamos hoy pueden marcar la diferencia entre salvarle la vida a una persona o que muera producto de una complicación.
Espero que lo pongan en práctica de ser necesario y que les haya servido mucho. Saludos.